Europa, siglo XIX. Napoleón había sido derrotado en Waterloo, exiliado a la isla de Santa Elena, y las fronteras de Europa habían regresado como antes de las guerras napoleónicas. Muchas de las monarquías absolutas se habían reinstaurado. Por ejemplo, en Francia volvía a gobernar un rey, el rey Luis XVIII. Pero la principal acción que provocó Napoleón fue que al conquistar otros territorios extendió las ideas liberales. Y aunque habían regresado muchos monarcas a sus tronos, esas ideas cundían ya por todos los rincones de Europa. Por ejemplo, en España, los liberales que habían integrado las Cortes de Cádiz obligaron al rey Fernando VII a gobernar siguiendo los preceptos de la Constitución liberal. Otro ejemplo fue la labor de unificación de los territorios que se encontraban donde ahora existe Italia. Sí, sabemos que Italia en aquel entonces no existía. Era una serie de principados, ducados, los estados pontificios que pertenecían al Papa, etc. Pero con la labor de líderes como Giuseppe Garibaldi o el conde de Cavour, se inició una serie de luchas y de revoluciones que una tras otra, con guerras en ocasiones muy sangrientas, fueron poco a poco unificando Italia hasta que finalmente consiguieron fundar un nuevo país en torno a la figura de un nuevo rey, Víctor Manuel II. En la Francia posterior a Napoleón, las ideas liberales ya se habían extendido, y a la muerte del rey Luis XVIII subió al trono Carlos X, pero estalló una revuelta en contra de la monarquía. Esta revuelta triunfó en 1830 y siguieron otra serie de revueltas. Mientras tanto ocupó el trono el rey Luis Felipe I, pero una revuelta más en 1848 lo quitó totalmente del poder. Francia se convirtió en una república y con el paso del tiempo nombró presidente al sobrino de Napoleón I, a Luis Napoleón Bonaparte. Años después, Luis Napoleón Bonaparte se coronó emperador con el título de Napoleón III. Pero recordemos que cuando Napoleón I fue derrotado, Francia regresó todos los territorios conquistados. Y resulta que Napoleón III, es decir, el sobrino, ahora que tenía el poder, quería impulsar la política liberal e impulsar las empresas capitalistas francesas. Y para eso necesitaban colonias, necesitaban territorios que le pertenecieran a Francia. ¿Por qué? Pues para poder obtener de allí las materias primas, los recursos necesarios para poder elaborar todos los productos. Pero resulta que si ustedes observan, ya las grandes potencias se habían repartido las distintas colonias. Quiero hacer énfasis en algo. Observen el territorio de África, el continente llamado África. Las potencias capitalistas, el Reino Unido, obviamente Francia, Bélgica y los demás países, se repartieron este continente cual si fuera un pastel. Es curioso observar que el Congo, la gigantesca selva de África, fue conquistada por Bélgica, y el rey Leopoldo de Bélgica tomaba esta selva cual si fuera su jardín particular. Jardín que, por cierto,
nunca visitó en vida. Y fue así que Napoleón III continuó con la labor militar de Napoleón I. Y de los territorios al norte de África, lo que ahora viene siendo el país llamado Argelia, en pleno desierto del Sahara, pues de ahí conformó un cuerpo militar que fue de los más temidos en el mundo, los soldados suavos. Apoyándose en sus destacamentos de soldados suavos, el emperador francés Napoleón III se inmiscuyó en otros conflictos en Europa. Por ejemplo, apoyó a Giuseppe Garibaldi y a los liberales en la guerra de unificación de Italia. Entró en guerra con el reino de Austria, que entonces se había unificado con Hungría, o sea, entró en guerra con Austria-Hungría. Aquí aclaro algo. A mis alumnas y alumnos dije Austria, no Australia. Bien, les decía, atacó a Austria-Hungría y la derrotó en 2 sangrientas batallas. Los suavos hicieron pedazos al ejército austriaco en la batalla de Magenta y repitieron esto en la batalla de Solferino. Fue tan sangrienta la masacre que aquí fue donde se vio la necesidad de fundar los cuerpos de la Cruz Roja. Pero Napoleón III necesitaba más territorios y en eso ocurrió lo increíble. Unos traidores asquerosos de un país que estaba en América fueron a pedirle que invadiera ese país. Yo sé que esto último parece ya exagerado. ¿En qué país podrían forjar a unos desgraciados que fueran a solicitarle al emperador de Francia que atacara su propio país? Pues estos tipos provenían de México. Veamos por qué ocurrió esto. Allá, en América, tras de que México sufrió la humillante derrota en contra de Estados Unidos de América y perdió la mayor parte de su territorio, y cuando Antonio López de Santana regresó al poder y todavía vendió un trozo más del territorio mexicano llamado La Mesilla, un grupo de liberales se rebelaron contra él y lograron expulsarlo del poder. Ese grupo de liberales organizó al país en forma de una república democrática, representativa, federal, con 3 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, y precisamente el poder legislativo realizó una constitución de corte liberal. Desde luego que a la jerarquía católica mexicana y a los grupos que detentaban el poder económico esto no les pareció. Recuerden que por eso se habían separado de España, para conservar sus privilegios, y ahora aquí mismo en México un grupo de liberales hacía una constitución liberal y pretendían aplicarla. Desde luego que se levantaron en armas en contra de ellos. México se dividió en 2, un México conservador y un México liberal, y entraron en guerra, y estalló así la guerra civil de 3 años. El partido conservador estaba encabezado por el general Miguel Miramón y tenía a caudillos muy valientes pero terriblemente crueles, como el general Tomás Mejía o el general Leonardo Márquez. El Partido Liberal estaba encabezado por un indígena zapoteca llamado Benito Juárez. Con dinero de la iglesia se compraron las armas
que combatieron al legítimo gobierno. Todo apuntaba a que los conservadores derrotarían a los liberales, pero estos, lejos de rendirse, endurecieron sus propuestas y durante el transcurso de la guerra realizaron una serie de leyes para reformar la Constitución, las llamadas leyes de reforma, con las cuales terminaba por completo los privilegios de la Iglesia y proponían una reforma política, económica y social total. Finalmente, los liberales ganaron la guerra. Fue entonces cuando los grupos que detentaban el poder económico en México vieron la necesidad de quitar del poder al indio zapoteca y traer en todo caso para que nos gobernara a alguno de los príncipes de las dinastías de Europa, de preferencia un príncipe alto, rubio, de ojos azules. Pero para que esto se materializara, se necesitaba que un país fuerte apoyara esta empresa, algún país que nos quisiera invadir. Y fue así como surgió la idea de ofrecerle al emperador Napoleón III que interviniera en México. Y personajes como el hijo de José María Morelos y Pavón, sí escucharon bien, el hijo de José María Morelos, Juan Nepomuceno Almonte, apoyaron esta idea, viajaron a Francia y solicitaron al emperador Napoleón III que nos invadiera y apoyara a alguno de los príncipes europeos para que nos viniera a gobernar, y a cambio quedarían las riquezas de México a disposición del emperador Napoleón III. El pretexto para la invasión fue el dinero que México le debía a países de Europa. Se formó una coalición como aquellas coaliciones de la época de las guerras napoleónicas, y 3 ejércitos, uno de España, uno del Reino Unido y uno de Francia, se embarcaron, cruzaron el Océano Atlántico y vinieron a invadir el puerto de Veracruz. Con el paso de las semanas se llegó a negociaciones y finalmente el ejército de España y el ejército del Reino Unido optaron por retirarse, pero los zuavos avanzaron hacia el centro de México. Los mexicanos, comandados por el general Ignacio Zaragoza, detuvieron al ejército francés en las afueras de la ciudad de Puebla. México había logrado su primera gran victoria. Aquel día 5 de mayo de 1862 se concentraron frente a los fuertes de Loreto y Guadalupe indígenas tetelenses y xochiapulcos de Puebla, zapotecos y mixtecos de Oaxaca, otomíes del centro de México, coras de San Luis Potosí. Para muchos, en ese momento, México estaba naciendo como nación. Mientras tanto, en Estados Unidos, años después de que habían derrotado a México y se habían quedado con más de la mitad de su territorio, tenían un problema. Los estados del norte eran industriales. Habían impulsado su industria con la revolución industrial y necesitaban mano de obra de libre contratación para trabajar en sus empresas. Mientras tanto, los estados del sur eran aún de un corte feudal. La mano de obra que utilizaban era de esclavos. El presidente Abraham Lincoln declaró la libertad, ya no iba a haber esclavos. Y entonces los estados del sur decidieron separarse y estalló una guerra entre Estados Unidos
contra Estados Unidos, el norte contra el sur, la Unión contra la Confederación. A esto es a lo que se le llama la Guerra de Secesión. Finalmente ganaron los estados del norte, ganó la Unión Industrial, triunfó la política de Abraham Lincoln, a pesar de que murió asesinado unos cuantos días después de su triunfo. Un año después de la batalla del 5 de mayo de 1862, llegaron a México más de 30,000 soldados franceses. Y en una guerra despiadada y cruel avanzaron rumbo al centro de la República. El presidente Benito Juárez tuvo que huir rumbo al norte, al desierto, y allá continuó la lucha. Mientras tanto, México se convirtió en una colonia de Francia y al fin los conservadores vieron cumplido su ridículo deseo. Trajeron de Europa a un príncipe de Austria-Hungría, Maximiliano de Habsburgo, y a su esposa, la princesa Carlota de Bélgica, y los coronaron emperadores de México. ¿Cuál va siendo la sorpresa de los conservadores cuando descubren que Maximiliano era de ideas liberales? Sin embargo, allá en Francia, Napoleón III tenía un problema. Resulta que junto a Francia había 39 ducados, los cuales solos, aislados, no eran muy fuertes. Todos tenían población germana, alemanes, pero estaban desunidos, de tal manera que habían sido presa fácil de los ataques de Austria o de la Francia de Napoleón Bonaparte, que los había invadido una y otra vez. Sin embargo, en esta ocasión, el ducado de Prusia, dirigido por Otto von Bismarck, los unificó, y en torno a la Confederación del Zollverein se empezaron a conformar como nación y decidieron ajustar cuentas con la Francia de Napoleón III, razón por la cual el emperador de Francia se vio obligado a retirar a sus ejércitos de México, con lo cual el emperador Maximiliano se quedó sin apoyo militar. Las fuerzas de Benito Juárez empezaron a avanzar acercándose a la Ciudad de México, por lo cual Maximiliano, con su ejército de traidores mexicanos y con la colaboración del general Miguel Miramón y del general Tomás Mejía, decidieron dar su última batalla en Querétaro. Fueron derrotados por uno de los mejores generales que ha tenido México, Mariano Escobedo. Los derrotó, los capturó, fueron enjuiciados por sus crímenes de guerra y fueron fusilados en las afueras de Querétaro. Semanas después, don Benito Juárez regresó triunfante a la Ciudad de México. Nuestro país alcanzaba su independencia por segunda ocasión. Esta historia tiene un epílogo. Bismarck unificó a los 38 ducados en torno a Prusia y le declararon la guerra a Francia. Esa fue la guerra franco-prusiana, en la cual finalmente los franceses y Napoleón III fueron derrotados, y para humillación de ellos, allí mismo, en el Palacio de las Tullerías, donde vivía Napoleón, se reunieron los distintos duques y allí decidieron nombrar a Guillermo I como emperador de esta
nueva nación, Alemania. Nunca antes en la historia un país débil, un país que había sido humillado, un país que había tenido tantos problemas como México, había provocado la caída de una potencia, como en este caso Francia, y dirigidos por un gran líder, don Benito Juárez. Chicos, gracias por su atención. Esto fue El Rincón del Lobo Mayor. Hasta la próxima.